Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Durango Santander Campus Hermosillo. Actualmente estamos cursando el tercer semestre de la licenciatura en Medicina General y como proyecto integrador les vamos a hablar acerca de un tema llamado endocarditis infecciosa. Nosotros somos el equipo número 69, el cual está integrado por su servidor Jonathan García Madero, Alejandra Candia Bacasegua, Carol González Lozano, Saraí Hernández Gómez y Melissa Saavedra Martínez. Buen día, mi nombre es Melissa Saavedra y yo les hablaré acerca de la endocarditis infecciosa y el corazón. La endocarditis infecciosa es una infección microbiana que causa inflamación en la superficie endocárdica del corazón. Esto sucede posterior a la formación de estructuras vegetativas constituidas por células inflamatorias, fibrina y plaquetas, las cuales son colonizadas principalmente por agentes bacterianos y con menor frecuencia hongos y virus. Estos microorganismos se pueden alojar en el endotelio vascular, el endocardio ventricular o auricular, pero lo hacen principalmente en el endotelio valvular. La endocarditis infecciosa se ha relacionado con circunstancias especiales como válvulas protésicas, esclerosis degenerativa de alguna válvula, uso de drogas y procedimientos invasivos que puedan causar bacteremia. Esto quiere decir la presencia de bacterias en la sangre. Para entender un poco mejor el tema, les hablaremos acerca de la anatomía e histología del corazón. El corazón es una bomba muscular, el cual está encargado de impulsar la sangre hacia todos los órganos del cuerpo. Está formado por 4 cavidades, aurículas derecha e izquierda superiormente y ventrículos derecho e izquierdo inferiormente. Al final de todas estas cavidades hay válvulas que impiden el flujo sanguíneo retrógrado. En los ventrículos también se encuentran proyecciones musculares llamadas músculos papilares, los cuales tienen la función de contraerse durante la sístole ventricular y actuar como tensores. Se insertan en los bordes de la válvula mitral y la válvula tricúspide mediante unas cuerdas tendinosas. Estas son susceptibles a ruptura en la endocarditis infecciosa. Histología del corazón. La pared del corazón se compone de 3 capas: el pericardio, que se encuentra en la superficie externa, el miocardio, que es la capa muscular y se encarga principalmente de la contracción, y la capa más interna llamada endocardio, la cual es la afectada en la endocarditis infecciosa. El endocardio es una capa de endotelio, la cual es la capa más interna de tejido conjuntivo y de células musculares lisas, y tiene una capa externa de tejido conjuntivo también llamada capa subendocárdica, que esta es continua al tejido conjuntivo del miocardio. El sistema conductor de impulsos se encuentra en la capa subendocárdica y, como veremos más adelante, en algunas ocasiones los impulsos pueden ser bloqueados gracias a la afectación de esta capa. Válvulas cardíacas. Las válvulas cardíacas se encuentran fijadas al esqueleto de tejido conjuntivo que forma anillos fibrosos y rodea a los orificios auriculoventriculares, aórtico y pulmonar. Tienen la función de impedir el retroceso de la sangre y son 4 en total. La válvula tricúspide controla el flujo sanguíneo entre aurícula derecha y el ventrículo derecho. La válvula pulmonar controla el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a las arterias pulmonares. La válvula mitral permite que la sangre rica en oxígeno proveniente de los pulmones pase a la aurícula izquierda, y la válvula aórtica permite que la sangre rica en oxígeno pase del ventrículo izquierdo a la aorta. Histología de las válvulas cardíacas. Cada válvula está compuesta por 3 capas. Una capa fibrosa compuesta de extensiones fibrosas de tejido conjuntivo y se encuentra en el centro de cada valva. Una capa esponjosa formada de tejido conjuntivo laxo del lado auricular de cada valva y una capa ventricular por el lado de la superficie ventricular y tiene un revestimiento endotelial. Mi nombre es Saraí Hernández y yo les voy a hablar sobre la epidemiología. La endocarditis infecciosa tiene una incidencia anual aproximadamente entre 3 a 10 por cada 100.000 personas a nivel mundial. En países en desarrollo, la enfermedad cardíaca reumática es el factor principal para endocarditis infecciosa y representa 2/3 de los casos. Entre la población de riesgo están personas con enfermedades cardíacas congénitas, personas que utilizan drogas intravenosas, también adultos con degeneración valvular, pacientes con dispositivos intracardíacos y pacientes con sustitución de la función renal con hemodiálisis. También tiene una mayor incidencia en el sexo masculino. Hola, buenos días. Mi nombre es Jonathan García Madero y yo les voy a hablar acerca de la microbiología relacionada con la endocarditis infecciosa. Dentro de los agentes causales de la endocarditis infecciosa
tendremos que en su mayoría de los casos que han sido representados son por cocos gram positivos. Estos los vamos a dividir en dos poblaciones muy variadas, que vienen siendo los estafilococos y estreptococos, responsables del 80 al 90% de las endocarditis infecciosas. Y la otra población más mínima que son los enterococos, los cuales van a representar el 10% de los casos en general. De los estafilococos que se han aislado con mayor frecuencia, se ha encontrado que ese es el Staphylococcus aureus, el cual es el más común y causa del 20 al 68% de los casos en infecciones de válvula, tanto nativas como protésicas. Después tendremos otro tipo de estafilococos. Estos se van a diferenciar por su capacidad de adherirse al material protésico. Entre ellos vamos a encontrar estafilococos coagulasa negativos. Uno de ellos es el Staphylococcus epidermidis. Esas especies son las responsables de causar el 17% de las endocarditis protésicas y con frecuencia infectan catéteres y dispositivos permanentes. A su vez tenemos otro agente causal conocido como los estreptococos, que habíamos mencionado anteriormente que el 10% de las endocarditis infecciosas se daba por estos agentes causales. Este grupo se va a distinguir porque son comensales del tracto oral, gastrointestinal y urogenital. En este grupo vamos a incluir algunos ejemplos como Streptococcus mutans, Streptococcus salivarius y Streptococcus anginosus, etc. Dentro de los cultivos que se han realizado, se ha encontrado que la mayoría de las bacterias aisladas son Enterococcus faecalis, los que van a causar tanto endocarditis en la válvula nativa y endocarditis de la válvula protésica en pacientes que son ancianos con enfermedades crónicas. En su imagen izquierda van a tener unas bacterias conocidas por su acrónimo ASEC, las cuales van a representar el 3% de las endocarditis infecciosas. Estas se van a distinguir por tener un crecimiento lento asociado con la enfermedad periodontal. Otro agente causal relacionado con la endocarditis infecciosa tendremos a las bacterias zoonóticas. Esta endocarditis va a estar causado por alguna serie de bacterias conocidas como la Coxiella burnetii y Brucella, que vienen o provienen del ganado, la Bartonella henselae de gatos, la Chlamydia psittaci de loros, palomas, y otra de las causas raras incluyen algunas bacterias gram negativas. Dentro de los agentes causales de una endocarditis infecciosa tenemos a los hongos también, los cuales nos van a producir una endocarditis micótica. Generalmente esta endocarditis micótica va a ser producida por un hongo llamado Candida o Aspergillus. Esto va a ser raro, pero a menudo va a ser muy fatal y va a surgir en pacientes inmunosuprimidos o que tengan una cirugía cardíaca, principalmente en las válvulas protésicas. Buenos días, yo soy Carol González y les hablaré ahora sobre la fisiopatología de la endocarditis infecciosa. El endotelio normalmente resiste infecciones y formaciones de trombos, de tal manera que el desarrollo de la endocarditis infecciosa va a resultar de algunos factores, como lo son las anormalidades estructurales, que estas van a predisponer la adherencia a la bacteria, la adhesión de patógenos en una válvula dañada y la sobrevivencia de organismos adherentes mientras se propagan como vegetación. Una vez que se da uno de estos factores, el flujo turbulento normal y el endotelio dañado expondrán la estructura extracelular, y esto dará paso a las proteínas de la matriz que conducirán a la deposición de fibrinas y plaquetas. Esto va a crear un nido para la siembra durante la bacteremia. A medida que se esté formando un trombo infectado, esto incitará la respuesta inflamatoria que afectará al endotelio adyacente, lo que alterará más el flujo sanguíneo. Las células aquí inflamadas liberarán citocinas, integrinas y factor celular, que a su vez atraerán fibronectina, monocitos y plaquetas, y finalmente esto formará una vegetación infectada, como podemos ver en la imagen. Las bacterias adheridas a la superficie también activarán una cascada inflamatoria, que esto hará que se queden incrustadas y ocultas de las defensas del huésped, haciendo más difícil su diagnóstico y tratamiento. Como resultado de esto, tenemos que el distorsionamiento y la destrucción de las hojas de la válvula pueden conducir a un flujo regurgitante, a un deterioro de las funciones cardíacas y con frecuencia a una insuficiencia cardíaca, que esta es la principal causa de muerte en los pacientes con endocarditis infecciosa,
lo cual es importante porque la insuficiencia cardíaca congestiva se produce en el 50 al 60% de los pacientes con esta patología. También las vegetaciones de la válvula aórtica presentarán el mayor riesgo de insuficiencia cardíaca debido a la insuficiencia aórtica aguda, y la infección de la válvula mitral puede provocar la ruptura de las cuerdas tendinosas o de los músculos papilares. También se sabe que la infección bacteriana del miocardio también puede llevar a la formación de abscesos. Mi nombre es Denise Alejandra Candia y les voy a hablar acerca de las manifestaciones clínicas de la endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa sigue siendo notoria por su presentación diversa e inespecífica que con frecuencia conduce a un diagnóstico perdido o retrasado. El síntoma más común de la endocarditis infecciosa es la fiebre de 39 grados que afecta a más del 90% de los pacientes. Sin embargo, esta puede estar ausente en ancianos, pacientes inmunosuprimidos y pacientes con uso reciente de antibióticos y antipiréticos. El soplo, que se presenta en un 68%, y a menudo es menos escuchado en el lado derecho de la endocarditis infecciosa. Y las manifestaciones embólicas e inmunológicas que se presentan en un 90%. En las características clínicas de la endocarditis infecciosa van a aparecer signos y síntomas. Los síntomas que pueden aparecer son fiebre de 39 grados, escalofríos, malestar, disnea, que es la dificultad para respirar, sudoración nocturna, poco apetito, pérdida de peso, debilidad focal o generalizada, dolor de espalda. Y en signos, el soplo cardíaco, la insuficiencia cardíaca congestiva, nueva alteración de la conducción cardíaca, complicaciones cerebrales y émbolos y abscesos periféricos. Estos pueden afectar al tejido de conducción cardíaco adyacente. Otros signos que se pueden presentar en la endocarditis infecciosa son los émbolos pulmonares sépticos, fiebre o sepsis de origen poco claros, hemorragias en astilla, manchas de Roth y glomerulonefritis. A continuación hablaré acerca del tratamiento y manejo de los pacientes con endocarditis infecciosa. El manejo de pacientes con endocarditis infecciosa necesita un enfoque multidisciplinario con aportes de cardiólogos, cirujanos y especialistas en enfermedades infecciosas. El tratamiento en el servicio de urgencias comienza con la estabilización del paciente, terapia dirigida a la sepsis, el apoyo hemodinámico y la ventilación con presión positiva pueden ser necesarios en los pacientes más enfermos. Como primera instancia, se utilizan antibióticos sobre una base empírica. Los antibióticos deben emplearse lo más pronto posible y tan pronto se obtengan los hemocultivos. Se prefiere la terapia intravenosa y se puede aplicar amoxicilina, vancomicina, benzilpenicilina o ceftriaxona IV con combinación con gentamicina, pero eso va a depender de los diferentes escenarios clínicos en los pacientes con sospecha de endocarditis. La cirugía, esta se realiza en el 40 y 50% de los pacientes, pero tiene tres indicaciones principales: la disfunción de la válvula que conduce a insuficiencia cardíaca, infección controlada y para la prevención de embolia, y complicaciones valvulares y perivalvulares. Y otras consideraciones de manejo son, junto con la exploración por imágenes de tomografía computarizada y resonancia magnética con angiografía. Esto es para determinar la ubicación exacta y la extensión del daño neurológico.